Hemos decidido que vamos a poner todos nuestros esfuerzos en Naciones Unidas para resolver el problema, pero al mismo tiempo vamos a tratar de mejorar nuestra economía y dar lo mejor a nuestra población. Y por lo menos el segundo reto sí lo tenemos. La resolución del problema no la tenemos todavía, pero no depende de nosotros. Entonces, como saben, la isla obtuvo su independencia en 1960 y poco después comenzaron los problemas, que la culminación de eso fue la invasión turca en la isla. Yo a la época tenía 12 años, entré en la Cancillería para ayudar, me imagino como lo hizo también Elías, esperando que durante nuestro servicio a la patria en la Secretaría vamos a ver la resolución del problema. Elías no la alcanzó, ya está jubilado. A mí me faltan 7 años más. Ojalá que durante mi presencia en la Secretaría, en la Cancillería chipriota, lo logramos. Pero, como saben, no es fácil, aun si alguien quiere encontrar una resolución pacífica, hay muchos factores que no lo dejan. Ustedes han tenido un conflicto de 50 años armado, lo lograron después de muchos esfuerzos y toda la comunidad internacional está muy feliz de eso, y nosotros estamos tratando también de hacer lo mismo. Naciones Unidas está presente en la isla desde los años 1963, donde con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 186, se formó los cascos azules en Chipre, que se llama la Operación UNFICYT. Entonces, el problema de Chipre está disputado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cada 6 meses. Y también, desde entonces, el secretario general tenía como papel importante de tratar de resolver este problema. Primero era un problema interno entre las dos comunidades, de 63 a 74, que estábamos tratando de buscar una nueva constitución, una nueva forma de Estado para corregir los problemas. Pero después de la invasión, eso, claro, es mucho más complicado, porque hay la presencia de tropas invasoras en la isla, que crearon una división artificial de la isla, un intercambio de población. Los turcos chipriotas se fueron de la parte controlada por el gobierno a vivir en la parte ocupada, en donde el régimen a la época Rauf Denktash les dio las casas nuestras en la parte ocupada. Por ejemplo, yo tenía nada más una casa, mi padre tenía una casa de vacaciones cerca de la playa bastante famosa de Chipre, que era donde se fundió uno de los reinos más importantes de la época helenista de Chipre, el reino de Salamina, donde hay ruinas muy impresionantes de esa época. El rey de Salamina tenía un estatus importante entre las ciudades-reinos del helenismo antiguo, quien también pudo reunir todos los reinos juntos, y es considerado como uno de los primeros reyes de Chipre. Y en esta casa, para no ir mucho más en el pasado, ahora están viviendo una familia de turcos chipriotas. Algunos miembros de la familia los han visitado, y para ellos dicen que ya esa es la resolución del problema. Nosotros en el norte, ustedes en el sur,
y esta casa es mía. Esa declaración de él es uno de los parámetros más difíciles cómo resolver el problema de la propiedad. Ahora viviendo en el sur, él viviendo en el norte, él dice es mío, y la comunidad internacional y Naciones Unidas están peleando en eso de encontrar una fórmula en donde sean respetados los derechos de los propietarios originarios de una propiedad y los derechos que ellos que la están usurpando. Entonces, eso nada más para darles un ejemplo de algo bastante difícil a resolver. Y Naciones Unidas ha tratado con varios secretarios generales a meterse en el problema, Kofi Annan, Pérez de Cuellar, y teníamos también muchos más, pero ahora como tenemos un secretario general europeo, señor Gutiérrez, que ya ha tratado de ayudarnos en resolver el problema, estamos mucho más optimistas que podremos quizás lograr un acuerdo, porque él dijo algo en la última ronda de esfuerzos que también fracasó por la instragencia, que no fue aceptada por los turcos. Él dijo que Chipre tiene un sistema antiguo de garantías de 3 países y no tiene una independencia real. Y ese sistema da también el derecho a un país de esos 3, que es Turquía, Inglaterra y Grecia, de intervenir para restablecer el status quo que existía antes, y usó Turquía ese pretexto para invadir en 1974. Estás contando los minutos, espera, porque si me das el micrófono no lo dejo. Y es la única manera para no... 4 minutos más tienes. Te recibo el reloj y que hables. 4 minutos. No, quiero comer 4 también. minutos, 4 minutos tienes. No se lo devuelvo. Entonces... 4 minutos. Es lo que dijo él, es que ese sistema es antiguo y tenemos que encontrar un nuevo sistema, no necesariamente de garantías, pero algo más moderno, porque Chipre ya es miembro de la Unión Europea, ya hay un respeto pleno de derechos humanos. Entonces, ¿para qué dar a 3 países el derecho de tener soldados presentes en la isla y ese derecho de intervención? No es tiempo para dejar a los chipriotas defenderse ellos mismos y también encontrar un sistema de garantías más adecuable, por ejemplo, bajo el Consejo de Seguridad, la Unión Europea, y no tener tropas ni de Grecia ni de Turquía, y ojalá tampoco de Inglaterra, porque todavía están presentes, tienen bases militares allá, y encontrar una mejor solución. Y preguntó al canciller turco si puede dar una fecha de retiro definitivo de las tropas turcas. Eso era alrededor de las 2 de la mañana, después de una cena muy larga. Y él dijo que no se puede, y siguen diciendo que quieren una resolución del problema que guarda ese sistema de garantías en el siglo XXI o en el XXII, cuando lo vamos a arreglar, no sé. Entonces, aquí estamos. Pero Chipre siempre está en favor de una resolución pacífica y también está esperando que Naciones Unidas y la Unión Europea, porque participan en las pláticas como observadores, que nos ayudan a encontrar una resolución
que va a ser federal, pisonal, bicantonal, como la llaman, que va a durar en el tiempo y va a poder dejar al gobierno futuro de Chipre la posibilidad de participar sin ningún problema también en sus asuntos europeos, porque ya saben que en la Unión Europea hay varios países con sistemas complejos en donde la decisión para un asunto europeo tiene que pasar por varios tratamientos internos, proceduras internas para dar lo que al gobierno de aceptar o no aceptar una política europea. Yo veo que no me han servido nada, entonces voy a dejar el micrófono para preguntas, pero una última cosa que pienso es importante saber es que en ese momento en donde el representante de Naciones Unidas hizo 6 rondas de reuniones con los líderes greco-chipriotas y turco-chipriotas en la isla, teníamos al mismo tiempo un paradoxo en donde Turquía está haciendo a ese momento en nuestra zona exclusiva económica 3 perforaciones para el descubrimiento de gas y petróleo, una en nuestra zona exclusiva económica, una otra en nuestras aguas territoriales pero en la parte ocupada y en un otro lugar, tratando así de contestar nuestra zona exclusiva económica. Nosotros hemos dicho a Turquía, si quiere ayudar, lo mejor que tiene que hacer es venir, platicar y hacemos una delimitación de nuestros mares para saber también todos los chipriotas y ellos qué parte appartiene a qué estado, de Chipre o de Turquía, y así también al momento que eso se arregla, se puede arreglar también el problema de Chipre. Nosotros sabemos muy bien que Turquía necesita mucha energía, mucho gas, es una economía muy grande, muy importante, y si hay una resolución del problema, ella puede aprovechar también por la importación de este gas a sus costos. Entonces aquí estamos, estoy listo a recibir sus preguntas. Gracias. Entonces, para que le dé tiempo al embajador Mavromatis a poder almorzar, hacemos un turno de preguntas y yo le voy a hacer la primera, ¿no? Yo veo muy difícil en un conflicto como el de Chipre o en un contencioso como este que se llegue a un acuerdo que negocien 2 partes si una no tiene ninguna voluntad política, como es el caso de Turquía, ¿no? Y yo soy muy pesimista, por lo menos en el corto plazo, porque al gobierno de Erdogan no le veo ninguna voluntad política de resolver esto. Más bien lo contrario, utiliza como un rehén político, digamos, a Chipre para presionar a la Unión Europea, como hace con el tema de los migrantes. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo con una parte si una de las 2 partes no tiene ninguna voluntad política de llegar a un acuerdo? Dicho esto, si quieren, hacemos un turno de preguntas para que le pueda dar tiempo al embajador a almorzar. Gracias. Embajador, bienvenido por acá y éxitos en su gestión. Voluntad política, sin querer pretender ser experto en la historia de la isla, pero en algún momento no muy lejano la hubo de la parte turca para hacer un acercamiento muy simpático, prometedor. Y eso creo que vale la pena resaltar y recordar. Creo que desde Ankara funciona hoy en día el malo del barrio, el bully, y no es solamente en el tema de Chipre, sino también con Grecia, donde también amenazaron con llevarse islas, todo
este del Mediterráneo, donde hay grandes exploraciones de gas, que no es solamente Chipre, y ahí también le está metiendo mano. No solamente el norte de la isla está invadida, sino también el norte de otros países en la zona están invadidos. Pero no se habla de invasión. Difícilmente, o sea, para quien no es cercano al drama particular de Chipre, pues este es un tema que pasa desapercibido. Y creo que el tema de números no debiera asustar, sino empoderar también. A lo que voy es, me hace falta sentir una campaña periodística masiva. Hoy en día vivimos de redes sociales, es fácil comunicarse, conectarse y mandar mensajes. Siento que ahí ha faltado mucha labor y creo que precisamente mientras que desde Ankara los temas funcionen así, también puede ser más fácil vender un mensaje positivo y constructivo para Chipre. Entonces no sé si es una pregunta como para saber qué es lo que a título personal no he visto, o un mensaje de decir que hay mucha labor periodística que se puede hacer incluso cuando el enemigo es mucho más grande. Y eso también lo conozco personalmente, entonces puedo dar parte de que el tamaño del enemigo no necesariamente impide el éxito de la labor. No sé si hay alguna palabra. Buenas tardes, embajador, muchas gracias por la presentación. Una sola pregunta es, ¿qué efectos tendría si se llegase a formalizar el ingreso de Turquía a la Unión Europea para una posible solución? Buenas tardes de nuevo, embajador, ¿cómo están? Quisiera preguntarle, es que al revisar los últimos comunicados o desarrollos que se han dado frente a las negociaciones, no puede ver en la prensa que se va a llevar un tipo de acercamiento tripartito con el secretario general de las Naciones Unidas ahorita al término de la Asamblea General de la ONU. Quisiera preguntarle si todavía se espera que se lleven a cabo dichas negociaciones o si han habido desarrollos recientes que pues las obstaculicen. Gracias. Buenas tardes, embajador. Mi nombre es Carolina de Flechas de Fierro y hay dos preguntas que me gustaría hacerles respecto a cómo confluyen las religiones en una isla en donde por un lado están los grecochipriotas y los turcochipriotas. ¿Cómo es esa relación y si eso puede aunar en unos conflictos cercanos? Además, Erdogan ha querido seguir manteniéndose como presidente de Turquía y esa influencia al lado turco-chipriota. Pero además de eso, tiene un problema muy delicado de refugiados y de tema de inmigración ilegal por parte del problema sirio que tienen muy cerca. ¿Cómo también eso les está afectando a ustedes como país? Mejor que trato de dar algunas respuestas para no olvidar las preguntas. Tiene como 4. Me va a ayudar Ricardo de todas maneras. Entonces me acuerdo de la pregunta de mi colega de la Cancillería colombiana, lo que estaba tratando de hacer exactamente la alta representante de Naciones Unidas en la isla esa semana pasada, era de preparar el camino para ese encuentro durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Parece que, por lo que ha dicho mi canciller de todas maneras ayer, que puede ser que el secretario general ya tiene llena su agenda y se va a realizar en octubre. Entonces sí hay muchas posibilidades que es posible tenerla, pero lo que estamos también pidiendo nosotros que va a ayudar mucho ese proceso de paz
es que dejan de hacer lo que están haciendo los turcos en nuestros mares, que no lo estamos pidiendo solos, lo está pidiendo la Unión Europea, lo están pidiendo países como vecinos de Egipto, de Grecia, de Israel y otros, lo están pidiendo también países más lejanos como Rusia, Estados Unidos. Sobre la coexistencia interreligiosa en Chipre, nunca había un problema en eso. También nosotros, después de la invasión, hemos guardado todas las mezquitas que teníamos, las protegemos. Hay la presencia del turco-chipriota responsable, el imam, que es responsable de las mezquitas. Hay una muy cerca del aeropuerto internacional de Larnaca. Cuando uno llega lo puede visitar sin problema, en donde es un lugar muy importante para el Islam. Y hasta teníamos pueblos mixtos, en donde la mezquita estaba enfrente de la iglesia, uno participaba en las fiestas religiosas del otro, y pienso que así va a continuar la cosa. Pero hoy en día en la región hay muchos más conflictos, y algunos dicen que son religiosos, pero no es exactamente, es una manera simplística de explicarlos. Pero el conflicto de Siria nos afecta mucho. Estamos nada más a menos de 200 kilómetros de las costas sirias. En julio, por la primera vez, hubo una explosión de un misil antiaéreo siriano que cayó en la parte ocupada de Nicosia, pero muy cerca de todos, y afortunadamente no hubo muertos, pero algunos daños, y eso era como un wake-up call, que estamos muy cerca y tenemos que ver qué podemos hacer. Chipre, como parte de la Unión Europea, está tratando de promover una resolución pacífica del problema en Siria, junto con los demás, toda la comunidad internacional. Y nosotros hemos recibido muchos refugiados sirios. Es alrededor de 20.000 personas, que representan como 2% de la población de la isla, y están llegando más. El flujo de sirios a Europa ha disminuido mucho, pero no en el caso de Chipre o de Grecia. Y hablando de Erdogan, ya lo comentó Ricardo, nos amenaza ahora toda la Unión Europea, que si no hacemos lo que pide, va a abrir las puertas de nuevo. Entonces vamos a saber, porque hay alrededor de 3 millones sirios en Turquía, se abren esas puertas y van a querer todos ir a Europa de nuevo. Vamos a ver una repetición de lo que ha pasado hace unos años. Integración de Turquía en la Unión Europea, ¿cómo estamos? Nosotros, desde la aplicación de Turquía de ser miembro de la Unión Europea, teníamos una posición bastante interesante en favor. ¿Y por qué eso? Porque tenemos la convicción que un país europeo, miembro de la Unión Europea, tiene que comportarse como un país europeo. Eso quiere decir derechos humanos, no hace acciones militares y acepta las reglas europeas. Y para nosotros, como vivimos tan cerca de Turquía, si ella se puede prometer a cumplir esos valores de la Unión Europea,
no va a ser un vecino imposible y difícil como lo es hoy. Y esa posición la tiene también Grecia, porque Grecia tiene similares problemas con Turquía como nosotros, no han declarado, por ejemplo, ni los 12 millas náuticas de aguas territoriales, porque dice Turquía que si los extienden más de los 6 que los tienen ahora, es un casus belli y va a reaccionar. Entonces entienden que tenemos esa posición y la teníamos desde años cuando hizo la aplicación. Ahora hay varios países en la Unión Europea que tienen second thoughts sobre la adhesión de Turquía, varios, pero nuestra posición no ha cambiado y esperemos que si realmente Turquía quiere ingresar, tiene que cambiar la manera en que actúa con los vecinos. Y si logramos hacer eso, con mucho gusto que entran en la Unión Europea. La idea de utilizar los media es muy buena, porque hoy hemos visto que regímenes terminan su existencia nada más por el uso de Twitter, de Facebook o de otros. Era el famoso caso de la primavera árabe y de muchos otros países. Y estamos tratando ya en la Cancillería de aumentar nuestro footprint electrónico. Y yo tengo que manejar al mismo tiempo una cuenta de Facebook de la embajada y una cuenta de Twitter. Y tratamos de hacer más presencia, pero lo que falta verdaderamente, yo lo había comentado ya en una reunión anual de los embajadores, que no se hacen esas cosas por diplomáticos individuales, pueden tener un éxito hasta un punto, pero sin tener atrás de uno una empresa profesional que les ayuda, no vas a tener los resultados que quieres. Y hemos visto también en muchos otros casos, también en América Latina, las elecciones en El Salvador y en otros países, en donde los medios sociales han jugado un papel importante, también en Brasil y otros países. Entonces es algo que vale la pena utilizar, estudiar primero y tomar algunas decisiones cómo se puede avanzar. Creo que don Germán Bula tenía pedida la palabra, si no me equivoco, aunque le pillo comiendo. Le ruego le pasen la reserva. Me disculpas. Muchas gracias, Ricardo Embajador. Teníamos una conversación ahora sobre la nación y la federación, el federalismo europeo, que es como vanguardia del mundo. Y hablábamos de los checos, de Václav Havel, etc. ¿Cuál es la posición de Chipre, digamos, no coyuntural, sino estratégica, en relación con qué elementos de soberanía quisiera retener, digamos, pensando en el futuro, en una velocidad de crucero? Gracias. No sé si hay alguna palabra más. ¿Tiene la palabra Teo? Me pasan el... Señor embajador, muy buenas tardes y bienvenido a Colombia. Usted vive en un país y es servidor público de un país bastante convulsionado. ¿Qué apreciación tiene usted sobre lo que está ocurriendo actualmente en Colombia con el acuerdo de paz? Y porque sería bueno si de pronto es inspirador para soluciones en su país o más bien para ser considerado en recomendaciones para su país. Gracias, señor embajador.
contesta estas dos si quiere. Y si pero va a contesta estas dos para que no se nos olviden y ya luego pasamos a las demás. Gracias, señor Pula, para la pregunta, pero la respuesta es muy fácil. Chipre es un país soberano que 40% de su territorio está ocupado por un país vecino. Nosotros no tenemos ninguna duda que podemos dar toda nuestra soberanía y cederla a la Unión Europea, que tiene un papel más importante para sobrevivir, y porque la mayoría de los chipriotas, aún con la crisis financiera que hemos tenido hace 6 años y ahora estamos saliendo, estamos en favor de la Unión Europea. Y los pequeños países ven que si pueden ser parte de algo más grande, es bueno dar un poco de tamaño. Chipre es 9.000 kilómetros cuadrados. Colombia es 1.100.000 kilómetros cuadrados. Entonces México es 1.900.000. Entonces estamos hablando que nada más Colombia es 1/3 del territorio más o menos europeo. Que esos pequeños países en este mundo que estamos viviendo, y para esa visión federalista europea, vale la pena. Esa es mi opinión personal, pero de todas maneras hasta ahora Chipre siempre está en esos grupos en donde quieren ver más transferencia de poderes de los estados a la Unión. Entonces esa es la respuesta, fácil pienso. Y el señor Teo. La percepción suya sobre el conflicto colombiano. Con respecto al proceso de paz acá en Colombia, entendiendo que usted está en un contexto bien convulsionado, y si es inspiración lo que está ocurriendo acá en Colombia, o tiene algunas consideraciones para lo que está ocurriendo. Es muy importante en el mundo que vivimos que procesos de paz que manejan Naciones Unidas tienen éxito, porque nosotros estamos en ese proceso más de 45 años. Todavía somos optimistas que al final va a haber éxito, y cuando hay ejemplos como el suyo de Colombia, en donde ya están en un camino de reconciliación y de dejar atrás el pasado y seguir adelante, nos inspira a todos. Y era muy importante para Colombia decirle eso. El último embajador que fue acreditado en Chipre de Colombia, desde Roma, dijo exactamente que mi predecesor te estaba hablando aquí cuando todavía teníamos el conflicto. Pero hoy estoy feliz de presentar las cartas credenciales y decirle que ese conflicto ya es del pasado y estamos moviendo en el futuro. Y para nosotros era un dicho bastante fuerte y nos da más esperanza que vamos a resolver el problema, y en eso estamos. Muchas gracias, señor embajador. No sé si hay alguna palabra más pedida, alguna cuestión más. Don José Jato. Bueno, muchas gracias.